buenas noches. Estamos nuevamente en Debate Capital. El día de hoy tenemos como invitado al médico general Armando Aguirre Elvis. Bienvenido, Armando. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, Armando es secretario ejecutivo de la Red de Municipios contra el Síndrome Metabólico, que incluye varios municipios, entre ellos Jalapa. Eres asesor también. Coatzacoalcos, Jaltipan. Estamos, ya incluso incluyendo municipios de otras zonas del estado de Veracruz, o Zuluama. O sea, se está ampliando esta red. Se está ampliando la red contra el síndrome metabólico, hoy más con el tema precisamente que nos trae pues asolados a todos, ¿no? La COVID. Claro, Armando, hace pues más de cerca de 2 años ya habíamos platicado en algún momento en una entrevista y pues el panorama era distinto al que tenemos ahorita. Con más razón se acentúa, digamos, el tema, el debate sobre la salud pública y partiríamos a lo mejor de el tema de la alimentación, es decir, venimos de un esquema, digamos, mercantil en todos los sentidos de la vida social, de la vida pública, y en ese sentido, pues, ¿cómo se venía o cómo se viene todavía alimentando la ciudadanía? ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto? Mira, y necesariamente tenemos que empezar por efectivamente la COVID. Las comorbilidades que acompañan y que agravan a la COVID son precisamente la obesidad, la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, y todos están relacionados con la primera, que es la obesidad. Una mala alimentación está condicionando que la gravedad de esta pandemia sea todavía mucho mayor en México. Es por eso que tenemos un número ya tan alto incluso de defunciones. Entonces la alimentación se convierte en la herramienta central, más que el medicamento incluso. 3 veces al día podemos ayudar a nuestra salud o la podemos dañar con una alimentación inadecuada. Entonces realmente la población hoy tiene que revisar qué es lo que se lleva, ¿no?, a la boca y poder cambiar. Y a lo mejor en el sentido de recuperar una alimentación que previamente era menos con el uso de ultraprocesados, o sea, de alimentos que no solamente están procesados, por ejemplo, para limpiar de bacterias la leche, ¿no? El asunto de tener alimentos limpios a través de un procesamiento industrial menor. No, aquí se trata del uso de un montón de sustancias que no son alimentos, pero que están los colorantes, están los saborizantes, están una serie, precisamente lo que le da la atracción por solo el sabor. Y tenemos que recordar que no nada más nos alimentamos por el gusto, sino también para que nuestro cuerpo tenga todos los elementos que requiere: proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos, grasas, agua. Y eso lo encuentras en lo que puede cocinar en nuestra casa, por ejemplo, en nuestra familia, ¿no? Y hoy se está impulsando incluso la reorganización del sistema agroalimentario en México para producir precisamente aquellos alimentos que incluso es costumbre del pueblo mexicano comer, y lo único que habría que hacer es moderar un poco la cantidad. Claro, por ejemplo, en este caso, hace unas semanas platicábamos con Miguel Ángel Escalona, que es un investigador de la Universidad Veracruzana, quien pues también está de cerca con el Ayuntamiento de Jalapa, precisamente trabajando con huertos urbanos, es decir, tratando de direccionar el hecho de que nuestros alimentos sepamos de dónde se originan, tengamos incluso un proceso que más allá de la alimentación también implica un proceso de distribución no tan lejana, que tiene que ver con otro tema que es la contaminación, pero finalmente el tener el conocimiento de qué se produce y cómo se produce, porque es no solamente dejar los alimentos procesados y ultraprocesados, que son adictivos, tú lo comentas por el tema de los saborizantes y lo atractivo que puedan ser, pero que además lo que se pueda cocinar o preparar en casa también tenga elementos
pues verificables, porque muchas veces podríamos consumir productos que no sabemos de dónde vienen. ¿Esto cómo se está planteando también? Mira, realmente ha habido un esfuerzo muy importante a diversos niveles. En el ayuntamiento esto es lo que se llaman las cadenas cortas, esto es cadenas de alimentos que empiezan muy cerca de donde está el consumidor, ¿no? Alrededor de su propio domicilio, su propio entorno. En Jalapa yo recuerdo que el presidente municipal nos habría enseñado áreas con posibilidades de cultivo en Jalapa y en sus alrededores. Y en realidad, por ejemplo, la capital podría autoabastecerse de alimentos, y sobre todo de alimentos que efectivamente sepamos que fueron ahora sí cosechados en condiciones de sanidad del agua que se usa, el tema de usar lo menos que se pueda de agroquímicos en todos los sentidos. Hay una serie de tecnologías que la propia Universidad Veracruzana ha acercado, como el uso de micorrizas, que son biofertilizantes y que permiten disminuir en buena medida, por ejemplo, el uso de plaguicidas, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente es lo que se llamaría la seguridad alimentaria, o sea, seguridad no solamente en que te llegue el alimento, ¿no?, cuando lo necesitas, en las cantidades de lo que necesitas, pero también con la calidad que lo requieres. Eso se le llama, por ejemplo, inocuidad alimentaria, es el nombre técnico, o sea, que no dañe el alimento. Y ahí, pues qué mejor que uno ver dónde se producen, que uno poder estar al pendiente de que se usen los mejores insumos, los más naturales, los que pudieran incluso hacer la reutilización del follaje, por ejemplo, para hacer composta. Son muchas técnicas que ya tienen mucho tiempo y que hoy es volver a ellas precisamente para tener una alimentación que nos permita estar en condiciones adecuadas. Hoy el problema, y vuelvo a regresar porque es importante que la gente vea cómo un problema de exceso de grasa en el cuerpo que te provoca una condición que se llama inflamación crónica de bajo grado, o sea, durante años estás inflamado cuando tienes un exceso de lípidos, de grasas, puede con un 10% que tú logres alimentarte sin todos estos ultraprocesados, por ejemplo, sin exceso de grasas, sin exceso de sal, sin exceso de azúcar, sobre todo, te permite protegerte desinflamando este proceso. ¿Qué se inflama? Se inflaman todas las grasas del cuerpo. ¿Qué hace el COVID? De una inflamación crónica de bajo grado, provoca una inflamación aguda de altísimo grado que termina con lo que ya sabemos que está terminando ahorita, incluso la salud y la vida de muchas gentes. Entonces, vean qué tan importante es la alimentación. Y digo, pues esta pandemia, que ya estaba antecedida por otra pandemia que era la de la obesidad, ¿no?, pues vino a decirle a las gentes, sí, lo que te hace una mala alimentación durante años, ahora, infecciones, no solo el COVID, sino también la influenza. Todas las infecciones lo que te provocan es una inflamación mediada por una serie de sustancias químicas que el cuerpo produce como un exceso, se acostumbra a producir sustancias inflamatorias. Hay una alimentación que puede desinflamar, por ejemplo, consumiendo mucho más verduras, un poquito menos de frutas porque tienen mucho dulce, sobre todo los jugos, tienen mucho dulce, habría que ser Eso mejor es clave, ¿no? Porque picar. a veces tenemos también ya de pronto una moda de el jugo por las mañanas y efectivamente... Hiperconcentras azúcar, haces mucha concentración de azúcar y se incrementa excesivamente. Habría que comer la fruta picada, ¿no?, que además te permite acceder de una manera mucho más integral a todos los componentes que tiene precisamente la fruta, ¿no?, a la fibra, por ejemplo, que pueda tener alguna de ellas. Es importante, muy, muy importante tomar suficiente líquido. 2 litros de agua mínimo al día, hay que vigilarla. ¿Para qué? Para que los componentes de los alimentos puedas aprovecharlos adecuadamente. Hoy hay que considerar que hay algo que se llama microbiota, que es un sistema impresionante. Antes lo conocíamos como flora intestinal y en realidad es mucho más complejo que eso. Y es un nuevo
sistema prácticamente de alimentación que te permite, si lo cuidas muy bien, si comes de manera adecuada, si evitas, por ejemplo, el uso de exceso de antibióticos cuando se enferma, por eso no hay que autorrecetarse antibióticos, te va a permitir que tu alimentación sea mucho más equilibrada, porque en la flora intestinal, la microbiota que hoy se conoce, es un montón de microorganismos benéficos y que se empiezan a colonizar el intestino de los seres humanos durante el amamantamiento. Volver también, por ejemplo, en los niños pequeños, a la costumbre del amamantar exclusivamente durante 6 meses y de ser posible hasta los 2 años. Eso refuerza defensas. Muchísimo, porque precisamente fortalece la colonización de este tipo de, además de sustancias que la leche materna trae para beneficiar, trae defensas sumamente poderosas, se ha visto ya, incluso frente a los virus como la COVID, como el SARS-CoV-2, como el coronavirus. Entonces, la alimentación es realmente, podría yo decirlo, mucho más importante que los medicamentos para Claro, atender la es salud. preventivo, ¿no? Y además, es lo que te da es, o sea, previene enfermedades, pero te hace más fuerte, o sea, te da salud. No solo es la atención de la enfermedad, sino que te hace tener, como se dice hoy, un mayor bienestar de tu cuerpo, biológico, psicológico. Incluso esta microbiota se ha relacionado con un comportamiento más equilibrado, si está también más equilibrada la microbiota. O sea, realmente la alimentación... Emocionalmente, digamos, racionalmente, hasta ese Así es, hasta ese nivel. Y además la cuestión, digo, de la relación a través de la alimentación, ¿no? Aquí Jalapa tiene una enorme historia de cocina, ¿no? Muy, muy importante. Es tan importante el nutriólogo o la nutrióloga como las cocineras, ¿no? O sea, saben cómo combinar para que el sabor, ¿no?, refuerce precisamente lo que sería agradable en términos naturales, adquirir precisamente los elementos para una dieta muy saludable. Ahí hay algo bien interesante, comentabas el tema de los vegetales. A veces se rechaza, se repele, hay una cultura que repele muchas veces, por ejemplo, las verduras o las ensaladas, y es clave, ¿no? También esta parte que dices de cómo se cocinan, es un reto, porque tenemos el contraste, digamos, yéndonos al tema de la agroindustria, y más bien dicho, la industria de los ultraprocesados, pues que ha sido una batalla en estos últimos años, precisamente con lo del etiquetado. Tenemos una batalla ahí para que la industria de los ultraprocesados acepte, digamos, dejar de esconder, dejar de engañar, porque finalmente la publicidad es una cuestión también de manejo psicológico, aspiracional, y por la propia adicción del tipo de saborizantes y componentes. Ahí, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo es que hay que entrarle a ese pleito? Porque finalmente, bueno, ahorita ya nos espantan los alimentos que dicen exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de calorías. Esta batalla, ¿por qué no había sucedido antes? ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Mira, hemos estado cerca del grupo intersectorial de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad, que es un enorme grupo que está integrado por muchas dependencias federales, estatales, incluso por agencias de salud internacionales, la Organización Panamericana de la Salud, etc. En este grupo es donde, junto con el Instituto Nacional de la Nutrición, junto con los nutriólogos del país, han ubicado desde hace mucho tiempo la problemática. Por ejemplo, el asunto de los refrescos, de las bebidas azucaradas. Solito, este problema te genera directamente diabetes, directo, aparte de la obesidad y todos los problemas metabólicos. Creo que la llegada de un gobierno con una responsabilidad como la que estamos viendo es
parte de la explicación de por qué hoy se puede plantear a la industria a negocio de otra manera. Vende saludable, o sea, finalmente ayuda a la salud pública. Somos parte, es un problema de Estado, no es un problema ni siquiera solo de gobierno. Y el Estado lo conformamos la población, el gobierno, las leyes en un territorio determinado. Entonces, bueno, el tema ahí es que debería ser un asunto de responsabilidad, pero también algo que por ahí hay que recordar, el poder de quien decide consumir o no consumir es muy importante. O sea, la conciencia de que la gente también no demande estos ultraprocesados va a apretar para que las propias industrias cambien hacia donde puede ser una alimentación más saludable. Hoy sí tenemos un gobierno federal, un gobierno estatal y un gobierno municipal que está volteando hacia esas problemáticas. Y si entre todos hablamos con las industrias, pero también la gente ayuda, no demandando estos alimentos, comiendo nuevamente, ¿no?, más natural, más cocinado en tu casa, más producido cerca de ti, nosotros vamos a ver que las industrias van a tener que cambiar. No hay de otra, ¿verdad? No les va a quedar de otra, porque además ya está muy claro. O sea, el problema que hizo tan grave lo que estamos viviendo hoy es una alimentación ultraprocesada. La procesada normal, que, insisto, tiene solamente condiciones para poder llegar a tu mesa, que decirte, comer un pescado que puede estar enlatado, aunque no es lo ideal, es procesado, pero con determinada medida. El problema son los ultraprocesados, o sea, sustancias que te van a comer que ni siquiera son alimentos, ¿no?, y que están enriquecidos adictivamente, como bien lo decías, por ejemplo, con el azúcar. En la otra ocasión también te comentaba que hay estudios muy importantes sobre la alimentación que te hablan, por ejemplo, de que si te dan una porción de azúcar en un laboratorio a animales de los laboratorios, les dan cocaína y les dan azúcar, terminan prefiriendo el azúcar a la propia cocaína. Ese es el nivel de adicción. Así de adictivo es el azúcar. Sobre todo porque los niveles de azúcar que hay son extraordinariamente altos, ¿no? Sí es muy importante, porque nos dirán, bueno, ¿y qué pasa con la industria azucarera? Esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que hoy tenemos fundamentalmente es alta fructosa. Esto es un poder de endulzar mucho más alto que la sacarosa, que normalmente se tiene, pero que es más barata y que provoca más adicción todavía, precisamente por el poder endulcorante. Entonces, sí tiene que haber una presión de parte de la sociedad sobre las industrias, y hoy está siendo acompañado por el gobierno. Este asunto del etiquetado frontal hay que revisarlo una y otra vez. O sea, tú a tu hijo no le puedes dar algo que tiene, ¿no?, tantas etiquetas, ¿no?, excesos de azúcar, excesos de grasas, exceso de sal, exceso de calorías. O sea, no puedes. Estás como padre, y viendo que tu hijo consuma eso, estás permitiendo que se dañe, y que se dañe para que cuando llegue un asunto como este que hay que enfrentar, por ejemplo esta pandemia, sean los que se empiezan a enfermar más. Hoy hay una nueva cepa del SARS-CoV-2. ¿Y sabes a quién está empezando a verse que se infecta más? Al principio eran las primeras cepas para los adultos mayores, para la gente grande de edad como nosotros. Hoy es cada vez más joven. La población que empezó en Reino Unido, ¿no? Así es la que acaban de descubrir en Reino Unido. Hay una modificación, ahí es el SARS-CoV-2, pero con una cepa que ahora se llama G614, que es mucho más infecciosa o contamina o infecta más a más gentes, al doble incluso, puede ser, de la infección, ¿no? Se habla de un 45 a un 50% del incremento de la infección, y sobre todo con los jóvenes. Afortunadamente, al parecer, es menos agresiva para el individuo, pero al darle una mayor cantidad de gentes, de cualquier manera te está generando una entrada más a los hospitales, ¿verdad?, más amplia, o una gravedad que todavía está por medirse, porque acaba de descubrirse en realidad, todavía no estamos seguros. Entonces, bueno, sí es importante cómo vemos que la alimentación está en el fondo de nuestra salud.
O sea, hoy tú quieres defenderte de la COVID, come mejor verduras en primer lugar, ¿no? Frutas, evitando jugos en lo posible, ¿no? Pescado, ¿no? Cárnicos también, los que gustes, ¿no? Para más proteínas, también puedes comer frijoles, leguminosas, todo lo que viene en una vaina es una buena cantidad de proteínas. Todo eso sabemos que la gente come fundamentalmente por el sabor. Entonces, regresemos a nuestra comida tradicional, de veras. Hábitos, o sea, en el tema de los hábitos tenemos el hábito, como se comentaba en una emisión anterior, es eso que nos compartía Miguel Ángel Escalona, que en la Ciudad de México se hizo un estudio de cuánto le implicaba a la gente tener acceso, ¿sí?, a un lugar donde te vendan productos ultraprocesados y estás a nada de conseguirlos, a diferencia de una verdulería, etcétera. Ese es uno de los hábitos que, digamos, no solamente toca el hecho de alcanzar o tener acceso a consumir algo así, sino también la acción física, la actividad física, es decir, no esforzarnos para buscar lo que es mucho mejor para nuestra salud. Hablábamos de cómo cocinas, lo que se cocina, ¿no? De la importancia de lo que hace un cocinero o una cocinera. Ahora, en el tema de los hábitos, que empezaríamos ahí con la actividad física, ¿por qué nos hemos acostumbrado no solamente, por ejemplo, a darle a los niños cosas ultraprocesadas que los están dañando, que ahora es mucho más evidente, aunque ya se sabía, es mucho más evidente a través del etiquetado, que la gente se puede orientar? Sin embargo, tenemos muy malos hábitos o muy malas prácticas que a veces no conectamos, no hacemos esa conexión entre el momento del sufrimiento por el padecimiento, por la enfermedad y hasta por la muerte, con relación a nuestros hábitos cotidianos de alimentación y de falta de actividad física. Eso cómo lo podemos, un trabajo de información también, pero ¿qué retos tenemos ahí? Mira, hay que entender que las enfermedades se llaman crónicas, no transmisibles, precisamente porque se van generando a través de los años de malos hábitos de alimentación. Un mal hábito en donde las personas creen que va a demorar mucho tiempo para que algo que están comiendo hoy les haga daño, ¿no? Genera la visión de postergar, es decir, para mañana hago ejercicio, para mañana como mejor. El último pastelito. Dulce. Ya es diciembre, pues bueno, vamos a comer desaforadamente durante diciembre para que después nos repongamos. Nos lo cobra el organismo tarde o temprano. Y se queda como deseos de año nuevo el ejercitarnos, que a veces tampoco sucede, ¿no? El asunto del ejercicio, fíjate que genera una mayor expresión de la puerta de entrada del virus en las células, pero al mismo tiempo cuando haces ejercicio, estos se llaman receptores de la ECA2, receptores de la hormona de la angiotensina 2, que permite que se meta el virus. Pero si hay menos cantidad de estos receptores, que es con la falta de ejercicio, se va a provocar precisamente el hecho de que tengas una expresión más debilitada de los procesos antiinflamatorios que requieres. Perdón por la cuestión técnica. No, pero también es importante alfabetizarnos en ese sentido. En ese sentido, y ahí yo creo que es muy importante lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo habla de la salud. El presidente tiene que hablar todos los días, porque se lo preguntan todos los días. Y la gente está hablando constantemente del tema de la salud. Bueno, hoy la salud está directamente relacionada con la alimentación. Qué bueno que entraste por ese tema, porque implica el fondo y la mejor forma de disminuir la gravedad de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, mi planteamiento, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, después de los 60 años, ¿por qué está habiendo tanto problema con adultos mayores, en este caso las infecciones? Porque a esa edad disminuye la cantidad de músculo, se llama sarcopenia, y disminuye la cantidad de músculo y se incrementa la cantidad de grasa. Y nuevamente, el exceso de grasa ahora por menor músculo, ¿no? Por no hacer ejercicio, porque para activar precisamente los músculos, pues requieren moverte. Los músculos son esto, ¿no? Es estirar y es
flexionar y en un momento determinado estirar las fibras musculares. Se genera mayor circulación, se queman mejor los alimentos, tienes una actividad que permite que toda la química, toda la bioquímica de tu cuerpo precisamente te ayude ¿a qué? A mantener algo que se llama homeostasis, o sea, el equilibrio en tu cuerpo. Entonces, moverse de manera es muy importante. Hoy con lo de la sana distancia o quédate en tu casa, bueno, pues hay que hacer ejercicio en la casa, hay que bailar, hay que moverse. Y los viejos también debemos movernos, debemos bajar el abdomen, eso es, ya lo decíamos la otra vez, recuerden, más de 80 centímetros mujeres, más de 90 centímetros en hombres, tú tienes exceso de grasa en tu cuerpo. Bien, Armando, vamos a un corte promocional y regresamos porque también está, interesante hablar de lo que son, los problemas ya hereditarios. O sea, es un elemento adicional que se suma a este reto, ¿no?, de la atención a la salud. Regresamos con ustedes en un momento. Ante la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y la necesidad de nuestras sociedades para afrontar los retos de movilidad y bienestar, así como reactivar la economía en forma saludable, segura, sustentable y solidaria, surgen las ciclovías emergentes en distintas ciudades del país. Este es el caso de la Ruta Fobis, con 1.1 kilómetros de ciclovía en el Boulevard Diamante, que será un agente de cambio y ensayo de una vida colectiva de respeto, convivencia barrial y visibilidad del entorno natural. ¡Que el respeto nos mueva! Agua para todos siempre. Agua suficiente y transparente para toda nuestra gente. En una ciudad que tiene como origen de su nombre un manantial que brota de la arena, las instituciones, asociaciones, profesionales y ciudadanos nos manifestamos por acciones que devuelvan hoy y con resultados a mediano y largo plazo el carácter permanente, transparente y suficiente del agua de Jalapa. El tiempo está en nuestra contra. El agua es un bien cada vez más escaso y menos accesible. Los habitantes de la ciudad dependemos de fuentes externas cada vez más lejanas. Las cuencas abastecedoras requieren acciones de cuidado y restauración. Todo esto nos obliga a utilizar más recursos humanos, técnicos y económicos para su gestión. Ya se han dado pasos sólidos para una estrategia que entiende el panorama completo y propone soluciones a todos los niveles, a ejecutarse entre los ciudadanos y las autoridades. La estrategia de gestión integrada del recurso hídrico de Jalapa y el programa de cambio climático han dado resultados para conservar los bosques de la cuenca de abasto del Pisquiac, la instalación de sistemas de cosecha de lluvia, la instalación de tanques de almacenamiento y distribución de agua, así como el mejoramiento en saneamiento como primer paso para la recuperación de ríos urbanos. Tenemos la oportunidad de hacer que Jalapa sea una ciudad que enfrente con éxito situaciones como periodos de sequía más largos, granizo, inundaciones, trombas o eventos climáticos extremos. Menos agua en los bosques y cañadas, relacionado con el cambio en las lluvias. Más necesidad de agua en la ciudad. Presencia de enfermedades relacionadas al acceso de higiene por falta de agua. Desigual acceso social al agua. Estas situaciones hacen urgente aliarnos y pensar en nuevos esquemas donde el agua sea una responsabilidad conjunta entre los ciudadanos y las autoridades. Necesitamos cuanto antes tener una nueva visión sobre su valor. Estamos ante un momento histórico en donde todos podemos aportar la gota necesaria para tener agua para todos siempre. Ya no hay ciudad que soporte más coches. Sin ciclovías, los centros urbanos colapsarán. La bicicleta como medio de transporte democratiza y desahoga el espacio público, reduce accidentes viales, activa la economía local, cuida el medio ambiente, mejora la seguridad y la convivencia social, reduce la contaminación por ruido, activa físicamente, sana a la gente, ejercita, divierte,
La bicicleta salva vidas. Las ciclovías emergentes permiten la sana distancia. Que el respeto nos mueva. Bien, estamos de vuelta en Debate Capital. Estamos con Armando Aguirre Hervis. Él es médico general, asesor de la red de municipios contra el síndrome metabólico. Y bueno, estamos platicando sobre una serie de ítems que tienen que ver con la salud, la alimentación, la activación física. Y bueno, además, aclaramos, estamos en las instalaciones del IMAC, por eso no estamos usando cubreboca, porque tenemos la distancia adecuada. Entonces, es mucho mejor para nosotros en términos de poder, digamos, de que nuestra entrevista sea audible. Y pues agradecemos mucho, Armando, que estés platicando con nosotros sobre el tema de salud. Y particularmente, bueno, estábamos hablando de una serie de cosas, pero hay otro elemento adicional que incluso el presidente de la República ha estado insistiendo en ello, es decir, sí es la alimentación sana, sí es la activación física, porque hay otro factor que es el de las enfermedades, digamos, que son hereditarias o las condiciones. Ese es otro elemento que implica parte de este reto. La salud es el bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. La salud es un asunto bastante más amplio. El tema efectivamente del factor hereditario es muy importante, sobre todo si sabes que en tu familia ha habido personas con diabetes, con hipertensión, vas a tener muchas más posibilidades de que tú padezcas esto, a menos de que logres cambiar con buenos hábitos alimenticios otra vez y de una serie de comportamientos, dormir bien, tomar suficiente agua, etcétera, porque vas a generar un cambio en la expresión de tus genes. Tus genes no los vas a cambiar, pero hoy hay algo que se llama epigenética, que es la acción continua sobre cómo los genes responden al medio ambiente. O sea, cambia la expresión. Entonces, aunque tú estuvieras con una carga genética de padre y madre para la diabetes, si tú te mantienes sano, si comes adecuadamente, si no comes exceso de azúcar, si tienes ejercicio constantemente, modificas la expresión genética. Por eso hablamos del completo bienestar biológico, psicológico y social, porque eso también implica dormir bien, estar lo más tranquilo que se pueda, estar en una armonía familiar, de amigos, social, generar y regenerar una y otra vez el tejido social, como se llama hoy, y esto modifica fuertemente la expresión genética. O sea, no estás condenado a tener diabetes, aunque tengas una carga fuerte de los padres. Y así en casi todos los padecimientos. Y nuevamente, el tema tiene que ver con que sea desde muy pequeño que se adquieran hábitos de todo tipo. Por ejemplo, aprender a comer verduras, no lo vas a hacer de grande, con facilidad, te va a costar muchísimo. Si desde niño tú empiezas a hacer, ¿cómo se llama? Educado en una alimentación adecuada, y eso también lo tienen que hacer los padres para que, por el ejemplo, puedan realmente los niños convencerse, van a, por ejemplo, a incidir sobre la genética de la microbiota intestinal. O sea, cuando se habla de los factores genéticos, se habla de, ni modo, estoy destinado a esto, ¿no? Ya que se dice, ¿no? Ya no puedo hacer nada. No, claro que puedes hacer. Pero entonces tienes que empezar desde pequeño, desde la alimentación sana de la madre, ¿no? Desde que está en el vientre materno, las madres tienen que comer adecuadamente, nuevamente, y tenemos que cambiar realmente nuestro entorno. Miren, la COVID está siendo una desgracia, definitivamente, pero va a ser peor si no aprendemos de esta desgracia. Claro. Va a ser peor porque, mira, están ocurriendo una serie de cosas muy canijas, no puedo dejar de comentar.
quien ha padecido COVID va a tener que cuidarse toda la vida. ¿Por qué? Porque ha generado condiciones en el cambio de sus tejidos que puede generarte problemas a más largo plazo. Entonces no crean Es fundamental que lo comentes porque hay gente que incluso dice, ya, ojalá y me dé y no me pase nada para estar inmune. Eso no es así como se plantea, ¿va? Mire, ¿por qué usamos cubrebocas? Porque Jalapa ha definido como una obligación usar cubrebocas en los espacios cerrados. ¿Por qué en un momento determinado es tan importante disminuir la cantidad de virus que hay en el ambiente? Precisamente porque el problema es que te genera una inflamación que es lo que daña prácticamente todos los tejidos. Genera una cosa que se llama endotelitis, donde hay un endotelio, que quiere decir un recubrimiento en cualquier órgano, va incluso en las arterias, en las venas, va a generar un daño a largo plazo. O sea, lo mejor es que no nos dé, es prevenir el que haya la infección, ¿no? Y una vez que te da, tú tienes que ser muy cuidadoso para que no haya demasiada carga viral que te dé de la forma grave. O sea, hay que prevenir, no solo primariamente, que es evitar que te infectes, sino evitar lo que se llama prevención secundaria, que se agrave y que te lleve a un hospital. El asunto de lo que hoy está ocurriendo, que realmente es muy importante, el tema de la vacuna, lo que va a generar es precisamente una prevención de la infección grave para todos. Entonces nos va a dar, sí, pero sin que genere un daño tan importante que pueda realmente, digo, los que entren a los hospitales van a tener que estar constantemente revisándose con el médico, ¿eh? Eso se De tiene que manera entender. ya, Sí, permanente. sí, claro. hay cuestiones muy importantes que se están descubriendo ya a un año. Después de meses, antes decía, es que es una infección aguda, se te va en 28 días. Y ya pues no, sigues cansado, sigues sin poder dormir bien. Algunas gentes que perdieron el olfato o el gusto siguen con ese problema meses después. Eso te está indicando de que hubo un daño más allá de lo que uno ve. Las personas dicen, no me duele, no tengo problemas. No, sí tienes. Y ahí es donde viene un tema. Por ejemplo, el asunto de la respiración. Hoy se ha descubierto que el SARS-CoV-2 a lo mejor van a tener que repensar el nombre. ¿Por qué? Porque no es solamente un problema inflamatorio del sistema respiratorio, no es una inflamación aguda del sistema inflamatorio, no. Es una inflamación multisistémica, o sea, en todos los sistemas corporales hay un proceso inflamatorio, ¿no? Tejido cardíaco, en el hígado, en los riñones, o sea, prácticamente hay una afectación generalizada. Es más serio el tema y va a haber todo lo que se llama un síndrome post-COVID, así se está llamando, o sea, después de padecer el COVID, va a tener que vean qué importante es. Entonces, todos los días tratarse con la alimentación, cada que coman. Ustedes saben si ayuda al COVID, si lo combaten. O si llegamos a la industria de alimentos procesados, que Así es es. un tema de debate permanente. ¿Por qué? ¿Por qué el tema lo planteo? Porque la única forma efectiva de hacer esto es nada más no comprarle a la industria lo que nos hace daño. Que además debilitas la economía local. Punto. Así es. Entonces, bueno, la industria generalmente, bueno, Jalapa, por ejemplo, no tiene industrias alimentarias, tienen que venir de otros lugares. Contaminando. Pero vayan ustedes a cada esquina donde hay una de estas tiendas de conveniencia y entren y no van a encontrar Nada casi sano. un solo producto que no tenga el etiquetado negro, ¿no? De exceso de azúcar, de exceso de grasa, de exceso de sal, etc. Háganle caso al etiquetado. Es muy importante. Es una advertencia. Es ahí. una advertencia y te dan la libertad de que te lo comas o no. Entonces, yo creo que el gobierno requiere, me parece a mí, más apoyo de la población en esto. Es una corresponsabilidad. Así es ponernos de acuerdo con nuestro gobierno, que ya está haciendo en este momento esa parte que le toca. Falta mucho, ¿eh? Falta, por ejemplo, grabar, y te lo digo como lo veo, grabar con impuestos a las bebidas azucaradas mucho más de lo que hay. Digo, no le podemos dar vuelta, no en el sentido de decir, a ver, no quiero dificultades con la industria. Pero eso Hoy, ya se acabó. En este momento. porque la lucha claro. contra la corrupción
que precisamente estaba atrás de todo este exceso, pues es que la COFEPRIS antes autorizaba cuestiones dañinas para la población. Hoy estamos teniendo un cambio muy importante y la industria también va a tener que entender que los negocios no se pueden hacer a costa de la salud de la población. Qué bueno que mencionas eso porque precisamente hablamos entonces de que lo comentábamos antes de iniciar, la salud es un derecho humano, no es una cuestión de a ver cómo, contextualizando, recién platicaba yo con una persona que no es de aquí, que es estadounidense, y nos compartía que él paga, por ejemplo, $400 mensualmente para tener un seguro, ¿no? Es un modelo, digamos, de atención a la salud que como el modelo, digamos, capitalista está fracasando y está tan en deterioro que, digamos, a él le sucedió una cuestión mínima en un brazo de salud y a pesar de que tenía años pagando ese servicio, al ir a consulta, la primer consulta, los primeros $5,000 los tuvo que pagar él. O sea, todo eso que ha pagado, o sea, es una cuestión mercantil que en México la hemos adoptado también, o sea, el esquema de construir hospitales abandonados, de no tener la suficiente cantidad de médicos, de no tener, digamos, los suficientes espacios que se ha debatido mucho, de espacios para formar nuevos médicos, todo esto junto con estas malas relaciones y estas malas prácticas de los gobiernos con la iniciativa privada y con la industria de ultraprocesados. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el reto frente a un derecho humano entre varios, que es el de la salud, que además implica también bajarle a la carga económica, la carga de inversión a todo un sistema? En 2011 hubo una modificación muy importante en la Constitución mexicana, precisamente en donde pone como prioritario en todos los sentidos los derechos humanos. El derecho a la salud es un derecho que el Estado, esto es, todos, y el gobierno debe garantizar. O sea, el derecho a la salud está un poquito solamente por debajo del derecho a la vida, ¿no? A la salud. Y en ese sentido, las modificaciones que están ocurriendo hoy eran indispensables. La salud se convirtió en una mercancía más. Y el modelo que había antes era un modelo de que tú pagas y tú tienes una atención a tu salud, hablando del sistema de salud, mejor. Tú no pagas, tú vas a tener un sistema de salud que te podamos dar, cuando haya recursos. Y en las condiciones que había efectivamente un sistema de salud dominada por esta visión, el Seguro Popular era que no era ni siquiera algo para asegurar la buena atención a la salud. No era un sistema para asegurar, era un aseguramiento que pagaba el gobierno y que incluso podría ser subrogado para que los privados pudieran entrarle. No puede ser tratado un derecho como un artículo en el mercado. El derecho a la salud es un derecho, insisto, que tiene que garantizar, de acuerdo a la Constitución, el Estado mexicano, empezando en este caso por el gobierno. Sobre ese tema, yo creo que hay un asunto con el cual creo que va a irse resolviendo poco a poco. Se requiere ir hacia lo que se llama el primer nivel de atención. Esto es el primer contacto. Un médico general, yo no quise hacer, por ejemplo, una especialidad nunca, porque a mí me fascina el hecho de que la principal problemática ya que tienen los ciudadanos se resuelve en el primer nivel. 85% de los problemas de salud se resuelven en el consultorio de primer contacto. Lo que necesitamos son cada vez mayor cantidad de consultorios de primer contacto con médicos generales muy capacitados, no con una enorme cantidad de tecnología, sino bien preparados para atender en las condiciones en las que van a trabajar directamente, en las comunidades, en las colonias alejadas, ¿no? Y ahí es volver también a un tipo de una medicina, y lo quiero decir, de la que provenían nuestras generaciones,
que tienen que ver con el trato a las personas, no a las enfermedades. En medicina hay un aforismo que dice, no hay enfermedades, hay enfermos. O sea, cada persona se tiene que tratar de manera directa. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Con una red enorme de consultorios públicos de primer nivel de atención. Y de primer nivel también quiere decir de la única calidad que hay en salud, ¿no? Que es, o sea, yo te doy los resultados y tengo que asegurar que tu derecho a la salud aquí en este consultorio se va a empezar a recuperar porque te enfermaste por alguna cuestión. Antes, el derecho a la salud también tiene que ver con las medidas de prevención. Y aquí el país, afortunadamente, está entrando en un proceso que desde hace muchos años tendría que haber entrado, desde hace más de 40 años. Se llama atención primaria a la salud. La atención primaria a la salud, para garantizarla, es 1, participación comunitaria, 2, atención intersectorial a los determinantes sociales, ambientales, económicos y comerciales de la salud. Atención primaria a la salud. Y después un sistema de salud que se integre armónicamente con estos elementos. O sea, la salud no es un asunto de la Secretaría de Salud. Como estaba diseñada la Secretaría de Salud antes, es la Secretaría de Atención a la Enfermedad. Pero la salud es mucho más allá que eso. Decíamos, completo bienestar biológico, psicológico y social. La atención primaria a la salud es un concepto que en 1978 en Kazajstán, en la antigua Unión Soviética, se definió, como lo estoy diciendo, son recursos esenciales para que la gente pueda mantener su salud. Entonces, vemos, ¿de dónde empieza el derecho a la salud de un niño? Pues de que su madre sea sana, en todos los sentidos, biológica, psicológica y socialmente. Entonces, viene ese derecho garantizado desde entonces. El derecho a la salud es que sus padres le enseñen a comer bien al hijo. El derecho a la salud es que efectivamente, a ver, ¿para qué está la COFEPRIS? Está para evitar que a la gente se le vendan cosas que la dañen, ¿no? Digo, nos vamos un poquito más fuerte al asunto. El consumo de alcohol también daña la salud, ¿verdad? Y está permitido. ¿Por qué? Bueno, porque hay una visión, efectivamente, en donde la ganancia en un momento determinado industrial está por encima de ese derecho, en la práctica, en los hechos. O sea, tendría que ser gravados. Quien quiera dañarse le tiene que costar muchísimo, porque no nada más se daña él, también daña el Costo del sistema de salud. sistema de salud, eso es interesantísimo. ¿Qué datos tenemos ahí? ¿El qué? Los costos al sistema de salud. Bueno, la verdad Otro que tema. es impresionante porque tú vas a tener, a ver, si nosotros seguimos con las enfermedades crónicas no transmisibles, vuelvo a repetir, obesidad en primer lugar, 75% de la población tiene sobrepeso, obesidad, según la ENSANUD 2018. 75% de la población está enferma, porque la obesidad es una enfermedad, eso lo tiene que entender la gente. El problema nuevamente es que, ¿por qué no se le lanzan los médicos y los sistemas de salud a la obesidad? Precisamente porque, por esta cuestión de que es que pues, la gente es lo que tiene para comer, lo que le acerca a la industria y lo demás. No, o sea, finalmente la persona que está con exceso de lípidos en su cuerpo, de grasa en su cuerpo, está enferma. O sea, no le demos vuelta. Y hay gente que nos dice, es que pues no hay que estigmatizar a la gente que es obesa. No se trata de estigmatizarla. Se trata de que entienda que tiene una enfermedad, que es la obesidad. Entonces, bueno, este asunto de atender a las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, que ya se derivan directamente de la obesidad, y por eso hicimos lo de la red de municipios contra el síndrome metabólico. Que ahorita iríamos a eso. ¿Y qué ocurre? El costo nada más de la diabetes mellitus puede descarrilar completamente el sistema de salud. Nada más. Una sola enfermedad. Una sola enfermedad. O sea, haría incosteable atender todas las consecuencias de la diabetes si la dejamos avanzar a como está avanzando.
la mitad de la gente con diabetes no sabe que tiene diabetes. Nada más para que te des una idea. Y te llegan finalmente a los hospitales y te llegan finalmente a los sistemas de limpiar tu sangre, ¿no? O sea, realmente digo, sí es carísimo la atención para los sistemas, para el sistema de salud. Entonces, ¿por qué? Porque la salud debe atenderse intersectorialmente, debe atenderse la producción agropecuaria, debe atenderse efectivamente de vigilar a que las industrias no utilicen, por ejemplo, exceso de agroquímicos como el glifosato, ¿no? Que daña también a la salud. Hay cosas bastante impresionantes. Mira, se ha descubierto por qué hay tanta enfermedad crónica, aparte de la alimentación mala, por la grasa, la sal, la azúcar sobre todo. Se ha descubierto algo que se llaman disruptores endocrinos, que son pequeñas cantidades de sustancias que se utilizan precisamente en la industria ultraprocesadas que generan una desorganización, un desbalance, un desequilibrio del sistema endocrino, o sea, de las glándulas, de las hormonas. No estoy diciendo más que lo que dicen las investigaciones sobre el tema. Esto que estoy hablando es lo que están diciendo actualmente nuestros médicos. Antes el tejido graso se veía pues, como un tejido soporte y entonces no era muy importante, no. Es una enorme glándula que se desorganiza si hay una alimentación con agroquímicos o con sustancias que generen estos cambios. Y son pequeñas cantidades. Hoy, ¿cómo se ha ido descubriendo? Porque se hacen análisis cada vez de laboratorio más sofisticados y se va dando cuenta que lo que importa, y aquí es muy interesante, decía Pasteur, tuvo una discusión con Claude Bernard, que era un fisiólogo muy importante también contemporáneo, y Pasteur decía, el germen es todo. El territorio, o sea, el cuerpo de la persona, no es importante, es nada. Y Bernard decía al revés, no, lo que importa es el territorio, cómo está el organismo que recibe ese germen. Si ese organismo está bien, está sano, está fuerte, incluso el coronavirus se friega. Si no, está bien preparado. O sea, ¿por qué vuelvo sobre esto? Porque finalmente todo esto redunda en el presupuesto para la salud. No va a haber ningún presupuesto que te aguante. O sea, con una sociedad que no asume su corresponsabilidad, no existiría suficiencia, digamos. Y en este caso, empezando por las industrias. ¿Por qué? Porque son las que crean algo que se llama medio ambiente obesigénico. Lo que decía hace rato, sal a ver de aquí hacia allá cuánto tiempo tardas en encontrar una galleta, salte a ver cuánto tiempo tardas en encontrar una manzana, una naranja, una verdura, una fruta. La oferta que hay es de veras extremadamente, o sea, es excesiva. Y si existe es porque hay consumidores. Claro, claro. Entonces es esto, es una alianza hoy entre el gobierno y la sociedad para decirle a la industria, o te paras o te paramos, nada más por una cuestión. Uno, a mí me corresponde legislar, a mí me corresponde aplicar las redes para garantizar tu salud, que todavía falta mucho, de veras, sí se dañó mucho el sistema de salud en general, incluyendo el asunto de la COFEPRIS, por toda la corrupción, ¿no? ¿Cuántos recursos? Hay que insistir en eso, porque aquellos quieren regresar. Ese es el tema, y la gente tiene que ver que está mucho más en juego, y hoy, el principal problema político es la salud pública, durante mucho tiempo. Claro, Armando, para ir cerrando, Red de Municipios en contra del síndrome metabólico, ¿qué hacen? Jalapa, ¿cuál es el papel que tenemos? Mira, la Red de Municipios contra el Síndrome Metabólico le entregó al presidente de la República el 27 de julio del 2019 una advertencia acerca de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles son? Volvemos a repetir, obesidad, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, en fin, estas enfermedades. Se la entregamos. Al otro día el presidente estaba hablando lo mismo que estamos hablando aquí. En tanto yo que estaba hablando específicamente de cómo alimentarse mejor, de cómo evitar el consumo, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Por qué llamamos síndrome metabólico? Para que la gente viera que hay un asunto raro, un asunto médico que los está perjudicando.
pero en realidad atrás de todo el síndrome metabólico está la obesidad. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos viendo en estos municipios, impulsaron, Jalapa generó un proyecto precisamente que tiene que ver con el síndrome metabólico, y yo aquí lo que sugeriría es que esto se empatara con las autoridades comunitarias, con los jefes de manzana, que en Jalapa son electos, y por lo tanto, como electos, tienen la responsabilidad como parte del Estado mexicano, ¿no?, como representantes de la sociedad, pero al mismo tiempo del ayuntamiento, por ejemplo, de atender estos llamados hacia promover una alimentación sana, hacia promover la siembra de hortalizas cerca en sus trapatios, poder ayudar a esto. Entonces, como ves, no me voy directamente con el asunto de la cuestión médica, de los medicamentos, no, voy con lo que está detrás de todo este asunto. Y yo les daría nuevamente el tema del uso de una cinta métrica, muy simple para dar. O sea, nosotros seguimos recomendando medidas de atención primaria a la salud, que son medidas que la población puede utilizar, que puede entender fácilmente y que puede aplicarlo en su día a día, y que no tienen que ver con un costo, sino tienen que ver con que la gente solamente tome esta visión y pueda dar. Y ahorita yo le diría al ayuntamiento, fortalezca el proyecto de síndrome metabólico, que hoy hable mucho más del tema de la obesidad como un problema que realmente podemos nosotros echar hacia abajo. Digo, 3 veces al día podemos ayudar a nuestro cuerpo para eso. Si cada vez que comemos hacemos conciencia de lo que realmente estamos dándole a nuestro cuerpo, vamos a tener una mejor salud. Entonces, los municipios que en este momento están interviniendo, se los empezaba a decir, es Jalapa, en primer lugar, que es donde se inicia. Aquí se inicia con la presencia del representante de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Cristian Morales Furima. Aquí hace la creación de esto. Hoy no lo sabíamos, pero estamos previniendo lo que pudiera pasar en un asunto como una pandemia como esta. O sea, a la hora de estar hablando de cómo prevenir el síndrome metabólico, también estamos hablando de cómo prevenir la gravedad de una infección como ocurre a final de todos los años. ¿Qué mata a los ancianos? Mata infecciones, neumonías, como la influenza, cada año, 38,000 muertes cada año, y tiene que ver con una mala alimentación. Fíjate lo importante, cómo estamos cerrando el ciclo. Entonces, nosotros decimos, atender el síndrome metabólico en este momento está convirtiendo en, entiendan, atender la obesidad. Y la acción que estamos haciendo desde la red de municipios con síndrome metabólico es seguir trabajando. Por ejemplo, tenemos presencia en el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Conectividad con la Secretaría, donde participan la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Rural, participa la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, ¿no? Y estamos entrando con cada vez más fuerza a esto. Creo que un asunto muy importante es que el discurso tenga que ver con realmente, y lo voy a decir claro, con el fortalecer políticas públicas, esto es políticas en salud, políticas en alimentación, políticas deportivas que permitan de eso. producción de alimentos, claro. Y la verdad, esto lo he estado repitiendo muchas veces desde el presidente de la República, ¿no?, López-Gatell, pero también lo están repitiendo cada vez más pues las organizaciones. Quiero decirte que, por ejemplo, para atender COVID, incluso la red de municipios contra el síndrome metabólico apoya a una red de médicos que hacen atención vía llamadas telefónicas, o sea, telemedicina con el celular, y hay grupos, se llama Unidos por Coatzacoalcos, Unidos por Jalapa, Unidos por Veracruz, que dan consulta a distancia gratuita, gente, médicos ya de mucha edad que no pueden ir hacia la consulta presencial y Pero que han tienen todo ayudado. un acervo, todo un conocimiento para apoyar. Claro. Un médico específicamente, y voy a decir nada más un nombre general porque merece la pena, el doctor Lorenzo Castañeda Pacheco, ha atendido a 1,000 familias con problemas de COVID en algunos de sus familiares, y prácticamente ha controlado sin necesidad de ir a los hospitales
en la inmensa mayoría. Entonces, No, pues reconocimiento. es un reconocimiento por el doctor y la verdad estuvimos hace unos días también con otra organización, por cierto, jalapeña, que es Conciencia y Vida, que también está impulsando la elaboración de los cubrebocas y ayuda a repartirlas en conjunto con el ayuntamiento. O sea, todos podemos hacer un poco en relación con esto, pero creo que debe involucrarse más la ciudadanía. La primera condición de atención primaria a la salud, que es una estrategia que tiene 40 años, que da resultado. Le voy a decir dónde, miren, Cuba. Cuba tiene un sistema basado en atención primaria a la salud. ¿Sabes cuántos muertos llevan hoy, el día de hoy? No más de 30. 138 muertos. 138. 12 muertes por millón. Nosotros tenemos más de 800 muertes por millón. Entonces, bueno, ellos tienen que un sistema de salud con atención en el primer nivel, muy importante, pero sobre todo con la participación y la organización comunitaria, que no nada más se dedica a la cuestión de hacer documentos de certificación ni nada, no, también interviene en el asunto de la salud pública. Yo diría, Que además con equipos médicos que se desplegaron en varios países, ¿no? Esa es la importancia de lo que ha desarrollado Cuba. con la visión, ¿por qué? Porque un día el tema de la salud, ¿no?, se iba a convertir en el tema político principal en México, en el Estado, en el mundo, como decías hace rato. Entonces creo que es importante volver a la salud pública, ¿no? Y de aquí un reconocimiento a quienes han estado asesorando y apoyando a la red de municipios contra el síndrome metabólico. Hablo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, hablo de la Sociedad Veracruzana de Salud Pública, hablo de la propia universidad que en términos generales nos ha brindado el apoyo, hablo de esta organización de conciencia de vida, de estos médicos. Entonces, bueno, nosotros creemos que hay que fortalecer el asunto contra el síndrome metabólico y yo creo que como que ha quedado como muy redondo, ¿no?, ahorita, porque estamos cerrando con lo mismo. Y empiecen con procesos de alimentos lo más cercano que se pueda. Armando Aguirre Hervis, te agradecemos mucho tu digamos, explicación, que nos compartes el conocimiento y pues no sé, a lo mejor ahorita que estamos en diciembre le apostaríamos mejor a calidad de nuestros alimentos, no cantidad, eso es clave, no hay que darnos esa licencia porque luego los deseos de Año Nuevo no se cumplen con el ejercicio y a lo mejor salir corriendo a buscar una verdulería en vez de caminar a buscar una galleta. Cómanse unas naranjas para tener vitamina C, como una se plantea, guayabas, naranjas, cualquier cítrico. Aunque esté el sol medio así, salgan un poco para que les dé un poco el sol y tengan vitamina D y usando su cubreboca, ¿no?, siempre con el encuentro de otras personas. ¿Saben qué? Tranquilícense. Es muy importante que estemos tranquilos, que podamos dejar que nuestro cuerpo se recupere. Noticias que generen zozobra a un lado, hay que habituarnos también a ser selectivos con lo que nos informamos. Bueno, pues les agradecemos, Armando, nuevamente muchísimas gracias. Les agradecemos mucho y nos vemos el próximo martes igualmente a las 10:30 de la noche en Debate Capital por las redes de Radio y Televisión de Veracruz. Que estén muy bien.